En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bueno, hoy me da la bienvenida la música de Luis A. Calvo. Estoy feliz, pero les quiero decir bienvenidos. Bienvenidos a una nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Les voy a contar algo que me tiene muy contenta. Hoy me di cuenta que después de 22 programas, después de 22 rutas por diferentes partes del mundo editorial, puedo decir que muchos de nuestros guías no son residentes de Bogotá. Y aunque nuestro programa es grabado en Bogotá, esto no ha sido ningún problema para que nuestros amigos editores y autores del mundo nos visiten y conviertan su participación en el programa como una parada obligatoria. Este es el caso de nuestro invitado de hoy. Él vive en Estados Unidos y nos visita para que nos vayamos de viaje por la publicación de su libro Dolor que canta, la vida y la música de Luis A. Calvo en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX. Este libro fue publicado en el 2017 por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que muchos de ustedes lo reconocen como el ICANH, y es distribuido en todo Colombia por Siglo del Hombre. Bueno, y el nombre de nuestro guía de hoy es Sergio Ospina Romero. Sergio es músico, antropólogo, magíster en historia y candidato a doctor en musicología en Cornell University. Sus publicaciones se concentran en jazz y música popular en América Latina durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente en relación con industrias de grabación sonora, reproducción mecánica, radio, identidades culturales, transnacionalismo y globalización. Sergio fue galardonado con la beca Fulbright Ministerio de Cultura para Artistas, ha sido profesor en los departamentos de antropología en la Universidad Nacional y en la Universidad Javeriana en Bogotá, y es miembro de diferentes asociaciones internacionales sobre investigación musical. Además de todo esto, Sergio es el director y pianista de Palo Negro, un ensamble de música latinoamericana en Ítaca, Nueva York. Hola Sergio, gracias por acompañarnos hoy y por abrirnos un espacio en tu itinerario de viaje. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento. Bueno Sergio, nunca hemos tenido un programa como este, que va a estar lleno de música, precisamente por el tema del libro, pero yo sé que no solo música, va a haber historia, va a haber datos, antropología, entonces cuéntanos ¿a dónde nos vas a llevar hoy en este camino? ¿Y cuál era el proyecto de viaje que tú tenías cuando empezaste a escribir este libro? Bueno, yo creo que el proyecto de viaje con Dolor que canta es ante todo un viaje en el tiempo. Es un encuentro con el pasado y un encuentro que empieza por conocer a este personaje, Luis Antonio Calvo, un músico que vivió en la primera mitad del siglo XX, y ese es, digamos, el periodo en el que vamos a estar desarrollando una exploración bastante particular con un mundo cultural diferente en Colombia. Entonces digamos que por un lado el encuentro y el viaje es en búsqueda de Calvo, este músico de la primera mitad del siglo XX, pero en últimas no termina siendo solamente sobre Calvo, ¿sí? A la vez que conocemos a Calvo, él se convierte como en una ventana para mirar otros temas más grandes de la historia cultural de Colombia, y particularmente es conocer esa sociedad colombiana nostálgica de la primera mitad del siglo XX, pero también es conocer ese mundo en el que lo que hoy llamamos música colombiana y que tenemos cierta claridad de qué es y a qué alude, pues hasta ahora se estaba formando, y cómo entran las industrias del disco y cómo se empieza a generar cierta noción de lo que es esa música colombiana al lado de una idea de identidad nacional. Y por último, y bueno, y entre otros varios asuntos, lo que era el mundo de los enfermos de lepra en Agua de Dios. Okay. Sí, en la primera mitad del siglo XX, un mundo pues bastante terrible y al mismo tiempo pues bastante trágico. Entonces es conocer esa historia de Colombia, esa historia de la música en Colombia y esa historia de la lepra en Colombia, pero a través de los ojos y de la vida y de la experiencia de Luis Antonio Calvo.
vamos a empezar el viaje con Sergio Ospina Romero, autor de Dolor que canta. Estaba pensando, Sergio, que tú dijiste antes de hablar del equipaje, una cosa que me parece muy interesante y es lo que se conoce como música colombiana. Cuéntanos, a los que no sabemos nada de música, ¿qué quiere decir eso? Pues la idea de música colombiana, para empezar, no es algo que, digamos, estuviera nunca objetivamente allí, ¿sí? Como algunos lo tienden a pensar, sí, que hay algo exclusivo y único que siempre ha sido la música colombiana, sino al contrario, es ante todo una categoría discursiva, ¿sí? Entonces se construye en medio de ideas y en medio de posturas y en medio de propuestas artísticas de quienes en su momento trataron de posesionar ciertos ritmos sobre otros o ciertas posibilidades musicales sobre otras. Y ese tránsito a la música colombiana precisamente tiene su historia y ha sido, digamos, muchas veces reemplazado y transformado sobre todo a lo largo del tiempo. Entonces, para, digamos, hacer ese, que es otro viaje muy largo, pues sí, muy sintético, diríamos que lo que fue aquí, digamos, la experiencia de los siglos XVII al XIX fue sobre todo la experiencia del encuentro de varios mundos culturales y musicales, ¿sí? Okay. Por supuesto tenemos la música europea y las músicas indígenas y las músicas campesinas, pero todo esto sobre todo va a tomar forma a través del trabajo de una serie de personajes que empiezan a gestar música y empiezan a tomar esos ritmos. Pero no solamente la música en sí mismo, sino los discursos que se construyen alrededor de la música. Entonces, solo para dar un par de ejemplos muy rápido, uno, digamos, es todo esto de las músicas andinas, el pasillo, el bambuco, la danza, entre otros géneros que van a tener cierta predominancia en la primera mitad del siglo XX y de lo cual Calvo es, digamos, un representante importante. Pero ya después, este ámbito discursivo de la música colombiana pues va a estar más dominado, digamos, por las músicas bailables, costeñas y cosas así. Entonces, es como un mundo que se va cambiando poco a poco. Gracias, Sergio. Creo que entonces ahora sí los que vamos a acompañarte en este viaje tenemos un poco más de claridad sobre el tema. Y ahora sí te pregunto, ¿qué echaste en el equipaje para escribir este libro? Bueno, fue un libro que duró bastante tiempo haciéndose, fue una investigación bastante larga, empecé con esto en el 2010 y era una apuesta en primer lugar etnográfica pero al mismo tiempo histórica. Entonces, normalmente tenemos la idea de la etnografía como el trabajo de los antropólogos en una comunidad particular y viven un tiempo allí para hacer un trabajo particular sobre esta comunidad. Esta era una etnografía más de corte histórico porque era seguirle la pista al personaje. Entonces, mi equipaje, como lo decía al comienzo, era básicamente viajar en el tiempo y ir detrás de todo lo que pudiera encontrar sobre este hombre. Básicamente estuve viajando por muchas partes de Colombia y sobre todo en las 4 ciudades en las que Calvo vivió: Gambita, Santander, Tunja en Boyacá, él estuvo otra época en Bogotá y finalmente la mayor parte de su vida estuvo en Agua de Dios, en lo que en aquel entonces era el Leprocomio de Agua de Dios y en donde hoy en día está todavía la Casa Museo Luisa Calvo y en donde reposa pues el archivo personal grande del compositor. Y digamos, ese viaje de seguir la pista a Calvo fue recolectar muchísimas referencias. Calvo fue un personaje muy importante en la época, entonces aparecía bastante en la prensa, pero también hay muchos de sus archivos personales, cartas, compartida con muchísimas personas a nivel nacional. Y entonces, a pesar de estar recluido allí en Agua de Dios, pues mantenía un contacto muy activo con este mundo de los sanos. Y eso, digamos, es la parte como más importante. ¿Y siempre pensaste que si hicieras una investigación tenía que ser de él, de Calvo? ¿No podía ser de otra persona? ¿O por qué él, digamos? Pues, en primer lugar, yo estaba muy interesado en el siglo XIX y en tratar de hacer algún tipo como de trabajo, digamos, consolidado sobre la música del siglo XIX y después estuve tratando de mirar el siglo XX, pero algo que pasa con los estudios de la música en Colombia es que todavía necesitamos muchos más trabajos empíricos, ¿sí? Que miren más a estos personajes y estas músicas, digamos, desde la base. Y definitivamente pues un encuentro fascinante fue ese archivo sobre Calvo y yo dije, aquí hay una mina de oro y aquí tenemos que escribir algo sobre este personaje y terminé fascinado.
Hoy estamos de viaje con Sergio Ospina Romero, hablando de su libro sobre Luis Antonio Calvo. Por eso hoy verán tanta música de él. Y nos dijo que echó en la maleta básicamente todo lo que tenía que ver con Calvo en Colombia, archivos, cartas, bueno, todos ya tenemos muy claro qué tiene la maleta y cuáles eran como esas primeras cosas que necesitaba el autor para empezar a escribir. Pero una cosa es tener todo eso en el baúl y otra cosa es convertir el libro en una publicación de divulgación, porque no es una publicación simplemente para obtener un título de algún tipo. Entonces empieza la parte que a mí más me gusta. ¿Cómo es el viaje? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Hiciste muchos caminos? ¿Hubo caminos de la muerte? ¿Te sentías como en un mar, en una selva? Cuéntanos un poco de eso, Sergio. Bueno, es bien interesante. Si pensamos en metáforas, yo creo que es más parecido a la de uno de estos exploradores en el siglo XVI que se internaban en algún continente y no sabían con qué se iban a encontrar y tenían como que ir adaptando la ruta y sus estrategias por el camino. Entonces yo creo que el libro en últimas es un reflejo de mi propia trayectoria académica. Entonces soy músico, también estaba haciendo el pregrado en antropología y cuando llegó el momento de hacer la maestría, pues evidentemente estaba interesado en la historia de la música, pero digamos el mundo académico de formación en musicología en Colombia es muy reciente. En ese momento no había como una maestría como tal, entonces terminé en el departamento de historia de la Nacional, donde también hice antropología antes, pues haciendo la maestría e investigando sobre música, investigando sobre Calvo. Al mismo tiempo era profesor en el departamento de antropología, pero estaba relacionado con la gente del mundo de la musicología, de las investigaciones sobre música y haciendo música. Entonces el libro en últimas fue el encuentro de esos tres mundos: la musicología, la etnomusicología, la antropología histórica y la historia propiamente dicha. Entonces yo creo que el libro se confeccionó a partir del encuentro de estas cosas y fueron encuentros, digamos, como en este camino por la selva hay retos muy grandes, hay pasos cenagosos. Uno de ellos fue constatar pues la falta de interlocución y de diálogo entre los miembros de estas disciplinas en el país y de las disciplinas mismas, pues porque esta apuesta interdisciplinaria en aquel momento era muy difícil de hacer. Sobre todo había muy poco diálogo entre los musicólogos y los historiadores, y era lo que le estaba apostando este libro. Era un libro pues con un componente musicológico muy fuerte y sobre un músico, pero sobre todo era un libro de historia cultural y de pintar cierta realidad cultural colombiana en una época particular. Entonces fue un reto grande reconciliar esos dos mundos, pero al mismo tiempo ese reto fue la posibilidad de encontrar algo fructífero y creo muy innovador en el medio académico colombiano. Sí, de acuerdo. Algunas personas que hemos tenido la oportunidad de hojear tu libro o de irlo leyendo, nos damos cuenta que tiene casi algo como de novela histórica, ¿no? Por la muerte del personaje principalmente. Cuéntanos un poquito de la vida de Calvo. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? Sí, este libro fue muy, muy grato de escribir y sí, definitivamente, sí, empezó siendo o es un texto académico, pero inevitablemente terminó siendo muy novelado, ¿sí? No solamente por mi estilo de escribir, pero también por la misma realidad de Calvo. Es que la historia y lo que se encontraba se prestaba todo el tiempo para eso, porque es una tragedia en últimas única en el medio de los músicos a nivel internacional. O sea, ya que el libro ha circulado en algunos medios internacionales, pues un comentario relativamente recurrente es el hecho de que no ha habido otro músico que haya como vivido en estas condiciones de confinamiento y de interacción con un mundo exterior a partir de su actividad compositiva, y eso lo hace muy, muy único. En términos de la historia particular, pues Calvo era un personaje de provincia, de una extracción muy pobre, muy difícil, viniendo de Santander. Fue el hijo natural de Marcelina Calvo, y ser hijo natural a finales del siglo XIX en Santander implicaba una serie de complicaciones sociales muy evidentes que están muy plasmadas pues en ese primer capítulo del libro allí. Después llega como un inmigrante a Bogotá,
en las dos primeras décadas del siglo XX, y vive las duras y las maduras, o sea, realmente pasa un momento muy difícil allí, y algo muy interesante que se constata en el libro es esos años de 1905 a 1916, donde Calvo pasa a ser un inmigrante pobre y desconocido en el centro de Bogotá a ser uno de los personajes, digamos, más populares en la escena musical capitalina. Y cuando estaba, digamos, en el clímax de su popularidad musical, pues viene este diagnóstico de lepra, se enferma, y en virtud de los prejuicios y estigmas de la época y de la normatividad vigente, pues termina siendo recluido en el leprecomio de Agua de Dios, donde va a terminar viviendo los 33 años que le quedaban de su vida, pero manteniendo, digamos, este romance desde lo musical con el mundo nacional, ¿sí? Porque si algo se puede constatar es que no se trataba solamente de una posición lastimera de la sociedad, sino que es que su música era muy popular y muy reconocida. Y muere en 1945 en una serie de años que van a implicar una serie de tramas muy interesantes a nivel personal, y es un drama recomendadísimo. Tanto así que a Calvo le hicieron telenovela en 1981. Ay, no sabía eso. Con Waldo Urrego, ¿sí? Si alguno de nuestros oyentes la recuerda y nos quiere contar sobre eso, me quiere escribir sobre eso, me encantaría escuchar más. Pero se llamó Lejano Azul, por una de las composiciones de Calvo. Waldo Urrego fue el protagonista y era una de las telenovelas más populares del mediodía de esa época, porque es que la vida de Calvo, pues, en cualquier otro caso es de película y es de telenovela. Estoy en una selva de exploración con Sergio Ospina Romero, hablando sobre Luis Antonio Calvo, su música, la sociedad de comienzos del siglo XX. Sergio ya nos adelantó algunas cosas del libro que me parecen buenísimas, y creo que a todos ya, nos dio ganas de googlear la novela, la telenovela que nos cuentas, y de ir a buscar el libro en librerías. Entonces, hay cosas que no quiero que se nos escapen del libro y tampoco del viaje que has hecho. Entonces, en esa selva nos contaste algunos retos, que fue las conversaciones académicas entre tu lado de la música, de la historia, de la antropología, pero en términos de investigación, ¿hubo retos para conocer algunos datos de él, inconsistencias? Bueno, sobre eso quiero que hablemos un poquito, y también cosas buenas que te pasaron en la investigación. Pues esta investigación fue muy afortunada, y yo estoy agradecido con muchísimas personas, porque la información sobre alguien como Calvo está dispersa en muchísimos lugares. Entonces cada encuentro fue fascinante. Yo creo que de pronto de ellos el más feliz y sorprendente fue uno precisamente en el archivo de Agua de Dios, donde pues, como algunos de nuestros oyentes sabrán, Calvo murió en 1945, habiéndose casado apenas 2 años atrás con Ana Rodríguez de Calvo. Entonces el matrimonio solo le duró 2 años, su único matrimonio. Entonces se casó a los 60 con una mujer de 30, o sea, eso es parte de la telenovela. Pero entonces murió 2 años después, y Ana Rodríguez fue conocida en Agua de Dios como la viuda de negro, porque guardó pues la memoria de su esposo todo el tiempo hasta que murió 45 años después. Pero eso facilitó mucho las pesquisas del investigador, porque cuando yo llego a ese archivo encuentro algo muy meticuloso y guardado, y cada papel y cada carta, todo está allí preservado. Una de las sorpresas más grandes fue encontrarme un volumen de algo que en su momento parece haber sido un estos de libros de interpretación, de acompañamiento, un manual para aprender a tocar piano, de acompañamiento de piano, pero al abrir la tapa lo que me encuentro son
cientos y casi miles de recortes de prensa sobre Calvo. Entonces, casi todo lo que en su momento se publicó sobre Calvo y salió en distintos lados de Colombia sobre Calvo estaba allí impreso, seguramente preservado por Calvo mismo y después por su esposa. Entonces fue una fuente de documentación supremamente valiosa y al mismo tiempo pues la constatación de la popularidad de Calvo mucho más allá de las fronteras de Agua de Dios y en buenas partes de Colombia. Retos muy grandes, pero que terminaron teniendo finales felices. Yo estuve mucho tiempo detrás de una serie de cartas y la correspondencia hasta de Calvo en los últimos años con un personaje en Bogotá que era muy difícil de encontrar. Finalmente, por distintos vericuetos y muchas personas que me facilitaron la vida allí, logré hacerme con esas cartas y por eso los capítulos finales de este libro están llenos de tanta emoción, porque es una colección de cartas que cubren casi 7, 8 años en la vida de Calvo. Wow. Y sobre todo son confesiones viscerales de un personaje tan interesante, una personalidad tan compleja como la de él, pero que se le está acercando la muerte y cómo lo está narrando él, digamos, en su propia voz, desde su propia perspectiva, y eso, digamos, fue una mina de oro para escribir esto. Sergio, otra pregunta que es una de las cosas más que yo rescato además de tu libro, y es que dentro del camino por esa selva que tú nos has invitado a atravesar está la línea de la sociedad colombiana, pero que tiene que ver con la industria musical, la radio. Cuéntanos cómo es esos dos temitas ahí en el libro. Pues es un mundo fascinante. Calvo y no solamente Calvo, sino la generación de músicos alrededor de él fueron pioneros, como decía al comienzo, en gestar este mundo de la música colombiana centrado en los aires andinos, pero también fueron pioneros en experimentar lo que era el mundo del disco, ¿sí? O sea, estos años de finales del siglo XIX al comienzos del siglo XX en todo el mundo son los de ser testigos por primera vez de la música grabada, y es ser testigos de la reproducción mecánica. Entiendo. Y eso en Colombia le tocó a esta generación. Entonces, en 1913, solo por echar un dato de muchos que van a encontrar allí en el libro, la Victor Talking Machine Company de Estados Unidos, que hagamos la cuña, es el tema de mi segundo libro, de mi tesis doctoral, envía una de estas máquinas de grabación, es la primera que llega a Bogotá, y un grupo de músicos participan en lo que es la grabación de las primeras formas de músicas colombianas en Colombia en ese momento, ¿sí? Ya otros músicos habían ido a grabar música, habían ido a grabar a México y a Estados Unidos sobre todo, pero esta es la primera vez que llega esta máquina a Colombia, y entonces Calvo y su terceto, el terceto Sánchez Calvo, van a grabar un poco más de 10 piezas. Además, Calvo es el pianista acompañante de varios cantantes famosos de la época, y entonces es como la incursión por primera vez, digamos, de la música colombiana en el mundo de disco. Eso va a abrir fronteras y caminos, pues, impensables en términos de difusión de estas músicas. La música de Calvo y la de estos personajes no solamente va a empezar a sonar por la radio que se establece en Colombia en los años 20, sino también empieza a sonar por medio de la circulación de partituras en Estados Unidos, en Europa. Entonces, a pesar de ser un personaje confinado en el Leprocomio Agua de Dios, su música, en cambio, sí está circulando por muchas partes del mundo. Llegamos a el comienzo del final de este viaje. Digo siempre que este es el inicio de acercarse al libro y el final del programa. Entonces, Sergio, recomendaciones de viaje para lectores, o yo lo movería un poquito más hoy, y para investigadores. ¿Cómo llegaste a Licán? ¿Cómo lograste que te lo publicaran? Una recomendación para que le puedan publicar a uno un libro. Pues este libro es una apuesta interdisciplinaria, pero al mismo tiempo también es una apuesta de divulgación, y es hacer accesible un
un programa académico a una gran audiencia. Entonces, parte de la recomendación y parte de la respuesta de por qué llegué a ICANN es que es un libro pensado para todos. Entonces, a veces como lectores o algunos lectores les asusta el rótulo del libro académico detrás de ciertas publicaciones. Yo diría que ante todo la recomendación es quitarse ese prejuicio. Es un libro para todos y es un libro con distintos puntos de entrada. Entonces están los capítulos biográficos, bastante novelados. Mi mamá, por ejemplo, lo disfrutó mucho y fue lo que más le gustó y se sintió atrapada, y muchos me han dicho que se sienten atrapados en el relato, pero también, digamos, hay otros capítulos mucho más musicológicos, más centrados en mirar la música desde dentro y mirar como el análisis cultural de todo lo que estaba pasando allí. Entonces hay distintos puntos de acceso y el ICANN dio la posibilidad para eso, pensado como era un libro de antropología histórica. Pues llegamos al ICANN con la propuesta del libro, más que centrarlo en una publicación musicológica como tal, y el ICANN lo acogió muy bien. Y bueno, invitamos a todos a que entren con nosotros a este viaje y nos acompañen y nos hagan saber cómo les pareció. Bueno, espero que a quienes nos escucharon hoy hayan aprendido una cantidad de cosas como yo sobre música, sobre Calvo, sobre la sociedad colombiana del siglo XX y por supuesto pues de Sergio, nuestro invitado. Sergio, muchas gracias por aceptar el reto de trazar el recorrido de tu publicación y por estar hoy acá con nosotros. No, a ustedes muchas gracias. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo info@siglodelhombre.com o a través de nuestras redes sociales como @siglodelhombre en Facebook y en Twitter. No sé, Sergio, si quieres dar tus redes por si alguien quiere comentarte algo del libro. Sí, me encantaría escuchar lo que tengan que decir sobre el libro. Mi correo es sdo29@cornell.edu o en Facebook también me encuentran fácil, Sergio Ospina Romero. Nos vemos en un nuevo programa, en un próximo Camino Editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.